¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al vídeo de las notas del rendimiento de cada jugador del Elche, en este caso en la derrota por 1-3 frente al Levante Unión Deportiva, en la que además fue protagonista Matías de Ituro, el primer jugador al que vamos a evaluar con una de estas notas del 0 al 10 y que digo que fue protagonista esta vez en lo negativo porque sobre todo en el segundo gol hay un fallo muy evidente del argentino regalándole el balón a Carlos Álvarez cuando tenía muchísimas opciones que hacer con ese pase. Luego le meten el mano a mano. Y en general son 3 goles que encajan, las que creo que no se le puede pedir. No hay ni mucho menos cantada más allá del problema con los pies. Pero tampoco que esté demasiado cerca de intervenir. Aunque, bueno, sin más, digamos, no le bajaría demasiado la nota en los goles que recibe pese a esos 3. Sí, lo que hace lógicamente en el segundo. Y es verdad que algo se le puede subir por el tema del paradón que hace, pero ya para 1-4 y que obviamente tiene menos impacto que si lo llega a hacer pues en el 90 para ganar 1-0, imaginaros. Entonces por ahí, teniendo en cuenta también, oye, sí, en general con los pies en la salida estás bien, pero el error tan claro que es, tan determinante, pues yo le voy a suspender por mucho en este caso a Ituro, le voy a poner un 2, que ya lo dije en el vídeo del análisis del partido. Ha dado mucho al Elche, lo está haciendo, sin duda da mucho más de lo que quita, pero está claro que ante el Levante comete un error fatal, porque posibilita un 0-2 que supuso un punto y aparte en el partido y puso demasiado de cara el duelo a favor del Levante. Pasamos a la zaga. Pedro Vigas, el capitán el Balear, que por partes creo que es el que falla claramente en el primer gol, que hay varias concatenación de errores, ya lo hicimos también en el análisis, pero concretamente tras la salvada de Affengruber de últimas, despejando al balón que le llega a Brugui, este tiene tiempo para controlar, que se le vaya bastante el balón, llegar y rematar, y creo que eso es en parte porque el capitán Frangiverde en este caso pide fuera de juego, no arranca, y yo diría que si llega a estar activo desde el primer momento sí que lo hubiera hecho. Y en el fútbol con VAR, oye, si es fuera de juego, es que no protestes, tienes que ir a por ello. Más allá de que te salga natural, me parece un error además de un veterano que me cuesta entenderlo. Y luego además en el tercero, porque en el segundo está por ahí implicado, pero puede tapar el pase de Carlos Álvarez quizá, porque después del robo sé que tiene delante, pero no me parece un fallo suyo ni mucho menos. En el tercero sí que creo que está súper tieso y que por eso se explica pues la desidia con la que defiende. O sea, es una acción en la que prácticamente no defiende, le gana el desmarque súper fácil, pero yo honestamente creo que es por tema de molestias, porque se le veía que no podía más. Y el tema es, pues a lo mejor haberse tirado al campo y que lo cambiaran, o gestión de vestuario, pero vamos, si le evaluamos esa acción con lo que hace, es para ponerle un cero. O sea, es terrible ahí, pero como digo, creo que es por tema físico. Justo después lo cambian, lógicamente. Sin embargo, más allá de eso, creo que hace más allá de eso, que en un central es súper importante, pero creo que en cuanto a lo demás hace un buen partido, defendiendo alto, que es complicado, está muy bien corrigiendo a su espalda, además con balón, como siempre, suma una barbaridad. En números, de hecho, se queda con el jugador con más duelos ganados, 8 de 9 en este caso, y además pues tiene alguna situación en ataque con lo que genera con balón al pie, siendo casi centrocampista, con lo replegado que estaba el Levante, incluso en el momento de mayor empuje del Elche, una conducción y disparo que se va alto, pero que genera ahí peligro. Aún así, hay que suspenderle porque sale demasiado en las fotos en acciones tremendamente determinantes y por eso se va a llevar un 3. Su compañero en la zaga creo que en línea de Vigas en cuanto al juego estuvo bastante bien, se impuso en la mayoría de acciones ante dos atacantes cuando en muchas situaciones era de hombre por hombre, y lo cierto es que le hicieron menos daño a la espalda de lo que podría ser. Ahí estuvo acertado, de hecho particularmente 6 de 7 de los ganados, con 9 acciones defensivas y también con pases sumando, tomando menos riesgos que Vigas, porque tienen esta pareja el rol un poco más de conservador, siendo Vigas el que más derechos tiene a la conducción, a saltar hacia adelante y demás. Por ahí estuvo seguro, 98% en pases precisos el austriaco. Aunque es verdad que le voy a bajar un poco la nota porque en el tanto que comentábamos en el que se duerme Vigas, todo viene porque le gana la acción Morales, le ataca la espalda y ahí luego sí que hace una salvada de mucho mérito y tiene esa mala suerte de que el balón acabe en Brugui, pero bueno, al final ahí se tendría que haber impuesto el austriaco y es un poco el origen del que acaba siendo en este caso el 0-1. Pero aún así creo que hace un buen partido, así que se va a llevar un 6. Álvaro Núñez por su parte completa el partido, creo que en general a buen nivel, en los goles no aparece porque son jugadas que por decirlo así no van por su zona, se proyecta bastante en ataque y hace menos de centrocampista que en otros, porque cuando Germán Valera va hacia banda derecha, tira para adentro, le deja ahí la banda, y un lateral que suele ir más por dentro en este caso es más lateral canónico por decirlo así, de hecho pone hasta un total de 10 centros, si bien ninguno con demasiado peligro porque solo uno encuentra rematador, y ahí sabemos que el Elche tenía las de perder a base de centro, sobre todo cuando estaba solo Agustín Álvarez en punta frente a los centrales del Levante.
Entonces, en general, partido correcto sin más, se va a quedar con un 5. Se hizo la luz para seguir hablando del Elche, en este caso de José Salinas, que como lateral izquierdo creo que tuvo una actuación correcta en líneas generales en defensa, si bien es cierto que al final Carlitos Álvarez, al ir para adentro, no le rebataba tanto en el 1 para 1 y que cuando lo hizo, lo cierto es que salió bastante victorioso. De hecho, es el que le saca la tarjeta amarilla y a partir de ahí, de hecho, se perderá el partido Salinas ante el Huesca. Pero volviendo al durante el Levante, también suma en ataque con un par de incorporaciones, un cabezazo que se va fuera, pero lo cierto es que no pone ningún centro de demasiado peligro ni ningún golpeo lejano que genere demasiado. Y más allá de eso, además de ser sustituido relativamente pronto, completa una hora de partido, por Febas en este caso, un cambio diferente, sí que creo que falla en el 0-2 porque es el que suelta a Brugui y el que creo que tendría que haberle presionado una vez que Vigas se hunde y el tiempo que tiene el atacante granota que hemos repasado antes para controlar que se le vaya a rematar, creo que Salinas debería estar marcándole mucho más de cerca, entonces es otro que voy a suspender en este caso con un 4. Alex Febas empezó como pivote como casi siempre y al final, cuando Sarabia puso el botón rojo, pasó a ser lateral izquierdo, incluso acabó como central, jugando de todo y sobre todo esforzándose una barbaridad. Corrió muchísimos kilómetros abarcando campo, incluso sobre todo en jugadas de estrategia, que era ahí parte importante en el córner en corto, generó 4 ocasiones, que son muchísimas y además estuvo acertado con el pase. De hecho es el que más balones da y solo falla 2, 101 y 99 acertados, un par de conducciones que generaron peligro, aunque es verdad que estaba generalmente bien tapado por el conjunto levantinista. Además se llevó una amarilla y sí que creo que, como Salinas comentaba antes, es uno de los que puede hacer más en el gol de Brugui porque debe acercarse más, debe no soltarle y sea el lateral o sea el pivote, creo que ahí tienen que actuar. Entonces por eso le voy a bajar un poquito la nota a su partido, que en general, como digo, es bueno y se va a llevar un 6. Creo que Nico Castro también estuvo bastante bien, sin ser un día súper precisión de casi ningún jugador. Creo que él en la organización, en esa finura que tiene para los giros, para arrancar contragolpes, para el desplazamiento de lado a lado, que creo que es bastante importante en su juego y que aporta bastante, estuvo bien, como digo, y además llegó en un par de ocasiones, era de intentarlo, tuvo el palo en la primera parte, en esa volea, en casi la primera jugada de peligro, que seguro que hubiera cambiado el partido si llega a suponer el 1-0. Es verdad que yo incluso le pido que lo intente más de fuera del área porque tiene ese golpeo y no lo vimos tan preciso como otras veces, pero como digo, más allá de eso creo que su partido está bien y que además aportó más en defensa de lo que viene siendo habitual, diría yo. Incluso tiene un total de 7 recuperaciones e incluso acaba como pivote defensivo en este plan de máximos de Sarabia, de vamos a por todas, acaba con ese doble pivote Nico Castro más Nico Fernández, y en este caso pues es la escoba en una posición que no es para nada suya, pero que también cumple, y por ahí, por intentarlo, porque en general, como digo, me gusta su partido, le voy a poner un 7. Sin ser un super partido de Nico Fernández, lo cierto es que genera mucho, que está en la mayor parte de las acciones ofensivas del Elche. Como digo, creo que es uno de los que le faltó precisión porque es tan bueno que se le pide ese extra. Si bien es cierto que al final genera unas cuantas ocasiones de peligro y se va particularmente con esa asistencia buenísima, centro medido sobre Mourad, recordando ahí sus tiempos de lateral izquierdo. Y por eso hay que ponerle sin duda una buena nota. Y en este caso va a ser también de 7, porque es verdad que no acaba el partido, incluso se va con amarilla y que, como digo, no es el partido más preciso en este caso de Nico Fernández, que por momentos pues puede incluso pecar de chupón, más allá de que lógicamente en sus características de juego muchas veces esto es hasta positivo. Germán Malea, por su parte, que empieza por banda izquierda, pie natural, y acaba pierna cambiada tras el 0-2, con Josán en este caso por la izquierda. Creo que en el Elche es muy evidente que está sumando bastante más a pie natural y fue un partido en el que no destacó, sumó poquitas cosas, tampoco creo que se le pueda ser demasiado crítico, no es ese tipo de jugador que pueda ser diferencial con balón al pie y posiblemente, pues eso, sin espacios, se quede bastante corto. Entonces le voy a poner un 4 porque aporta poquito, pero es verdad que también pues es un tema de eso, de que no estaba el partido para él y no fue capaz de imponerse en este caso. Y Josán para mí es otro de unos cuantos que hemos mencionado que hace un buen partido, si bien es cierto que no esté del todo fino ni llega a ser diferencial, pero partiendo, como digo, de ambas bandas, aunque más por izquierda, creo que consigue desbordar en varias ocasiones a Adela y como lateral, incluso centrar sobre todo con pie zurdo. Es verdad que partiendo desde ahí no tiene esa capacidad de ir para adentro y buscar golpeo, o sea, yo creo que no está en sus registros y que en parte por eso
se le da mejor jugar por derecha porque pone mejores centros, lógicamente, con su pierna buena, más allá de que tiene una buena zurda. Y concretamente en este partido pone ni más ni menos que 17 centros, siendo 6 acertados, y da 7 pases clave, unos cuantos. Además recuerdo un par de ocasiones de remate, sobre todo en la segunda parte, que igual era también para pasar, pero bueno, que en general por sí mismo genera o finaliza varias ocasiones. Así que voy a ser positivo con el partido de la leyenda franjiverde y le voy a poner un 7. A mí el partido de Agustín Álvarez, sin embargo, sí que se me queda bastante corto ahí en punta. Entiendo que tenía su dificultad chocar y zafarse contra dos centrales tan físicos y tan imponentes para dejar espacio a la segunda línea y sin ser ni mucho menos un delantero tanque, que por ahí tenía diferente ganar balones aéreos. Realiza un total de 3 golpeos sin ser demasiado peligroso ninguno de ellos. Además intenta provocar un par de penaltis que, oye, se pueden buscar, a mí no me parece ninguno, o sea, me hace que busca el contacto claramente y que se tira. Y más allá de eso, también ve una María por protestar, que sobra absolutamente, y que creo que se equivoca claramente. Además, también se juega una segunda con un... No es codazos con el brazo que le da al Guezábal, a mí no me parece ninguna de estas acciones polémicas que se decidirán mal, pero bueno, por ahí se la juega y en general su partido de poca presencia, creo que no termina de aportar demasiado pese a todos los minutos que completó. Lo cierto es que después de las molestias no ha podido tener demasiada continuidad en cuanto a partidos, aunque a priori, vamos, yo lo mantenía seguro en el 11 de gala porque es un fantástico delantero, pero no tuvo su día ante el Levante bajo mi punto de vista y le voy a poner también un 3. Pasamos a evaluar los jugadores del banquillo y empezamos por Mourad, que entró en punta para, junto a Agustín Álvarez, cargar más el área, tener más capacidad de remate por su poderío aéreo y efectivamente cumplió con la expectativa porque me anotó este 1-2 que hizo creer a la parroquia franjiverde y rompió su mala racha, su mediocre 2025. No había anotado en todo el año natural y ahí lo hizo. Espero que sirva para liberarse y de cara a estas últimas jornadas mejore un poco su nivel, que ya sabemos lo mal que estaba, y esto concretamente entiendo que le pasa como casi cualquier delantero cuando tienes esta racha tan mala, te cuesta jugar, incluso más allá de lo de marcar goles, emocionalmente es complicado, porque de hecho hemos visto versiones muy diferentes de la primera vuelta a la segunda de este Mourad, que ya lleva 7 goles en liga uniendo a los 6 de la primera vuelta, situándose como el segundo máximo goleador liguero franjiverde solo tras Agustín Álvarez. Más allá del tanto, tampoco me parece que haga un super partido, más o menos está bien con balón, sin más. Y sí que es verdad que le pone, por supuesto, ese punto honor, el esfuerzo, desgaste una barbaridad y sin tener muchísima más participación, o sea, de eso, cargar el área, fijar centrales y demás, yo le voy a poner un 7, sobre todo, lógicamente, por ese tanto. Pejiño entró en esa banda derecha por Germán Valera, siguiendo ahí con el tema del pie cambiado, metiéndose para adentro y buscando el golpeo, lo que se le da bien ahí al extremo andaluz. Y en este caso creo que aportó más que en otras ocasiones, que tuvo una buena oportunidad, que por nada sea afuera, se la sacan a córner, tras un buen recorte y disparo. Demostró también que es muy zurdo y más o menos le pudieron controlar, pero oye, creo que fue un punto positivo respecto al rendimiento de casi que la mayoría de actuaciones que ha tenido con el Elche, así que le voy a dar un 6. Sori, Plano y Jairo entraron ya en los últimos minutos, justo tras el 1-3 que dejaba prácticamente finalizado el partido. Lo cierto es que tuvieron poquita participación o sobre todo poca capacidad de impacto en el partido. Jairo entró por banda izquierda, dejando por delante a Josan como lateral, intentar ser profundo, poner un par de centros. Por su parte, Sori junto a Mourad en una alternativa que no habíamos visto, absolutamente la desesperada para precisamente estos centros tener rematador, o sea, no tenía más que con los goles que había de distancia al poco tiempo cargar el área y ver si alguna entraba. No fue el caso y tampoco tuvo ninguna oportunidad de remate, ni lógicamente sumó demasiado fuera del área porque tenía que estar dentro. Y Óscar Plano ya con este cambio de sistema al 4-1-3-2 como media punta y casi como tercer delantero, a darle un poco de continuidad y también cargar el área. Sin embargo, como digo, ninguno pudo tener demasiado impacto y por eso les voy a poner a todos un 5, que podría ser casi que sin calificar. En el tema del MVP tampoco está fácil, porque hay un empate a 4 entre Josan, Nico Castro, Nico Fernández y Mourad, con un 7 cada uno, y lo cierto es que no es una gran nota para el MVP, ni hay ni mucho menos una gran actuación redonda, aunque me parezca claramente por encima del resto. Si queréis, podemos quedarnos a decidir entre los dos que tuvieron influencia directa sobre el resultado, en este caso Nico Fernández y Mourad. Y yo diría Nico por el tema de que pese a no completar tampoco el partido, pues participa más en más acciones, que la asistencia es buenísima, más allá del mérito que tenga Mourad, pero tampoco tiene tanta participación, también por sus condiciones, por ser un delantero, centro, tanque y demás, necesitaba que le acudiera a las zonas de remate.
Y por ahí, pues, me voy a quedar con Nico Fernández, siendo, como digo, un MVP relativamente flojo, como es lógico en una derrota por 1-3. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, más allá de que haya más suspensos del habitual en esta derrota del Elche Club de Fútbol. Y también que me podéis dejar ese like, esa suscripción, ese comentario con feedback, con vuestro MVP, con vuestro cualquier cosa, que yo por supuesto que lo agradezco y os animo a quedaros por el canal. Yo soy Ed Villar y hasta la próxima.